Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert y os doy la bienvenida a este canal de fotografía. Vamos a hablar de un autor bastante reciente, bueno, de hecho es tan reciente que tiene solamente 3 años más que yo, es del año 77, y es uno de los, personalmente creo que de los mejores fotógrafos de reportaje de la actualidad. Es el noruego Jonas Bendiksen. Jonas Bendiksen es un tipo muy interesante, yo creo que es uno de los fotógrafos más interesantes de la actualidad. Es un tipo que ha trabajado para grandes clientes, como son los reseñables, ¿no? Los más potentes, pues Geo, National Geographic, bueno, grandes publicaciones de todo el mundo. Miembro de la agencia Magnum y, como digo, uno de los reporteros más interesantes que he querido traer a este canal para presentároslo. Seguro que muchos ya lo conocéis y si no, espero que muchos de vosotros lo conozcáis a través de sus fotografías. Y por supuesto en la caja de descripción vais a encontrar su página web y mucho más para investigar sobre todos sus proyectos, libros y demás que podéis encontrar de este gran autor. La aventura de Jonas Bendiksen en la fotografía de reportaje comenzó muy prontito, sobre los 18 y 19 años, tuvo el interés suficiente como para meterse en la sucursal de Londres de la agencia Magnum. ¿Qué pasó? Que gracias a eso pues comenzó de prácticas a hacer cafés, a recoger llamadas de teléfono, a hacer las cosas que se hace generalmente cuando se está de prácticas en cualquier empresa, cualquier lugar. ¿Qué ocurre? Que eso al final, el pasar por ese lugar donde había tanto arte, tanta fotografía, donde había un archivo espectacular de los maestros, de Cartier-Bresson, de los grandes de la fotografía moderna, pues bueno, eso él mismo en su página web lo comenta, ¿no? Fue una de las grandes enseñanzas en lo que es la fotografía, y posteriormente, al terminar esas prácticas de un año, se convirtió en fotógrafo por sí solo, decidió aventurarse a lo que era el reportaje que había aprendido en la propia agencia Magnum de Londres y se fue a Rusia a vivir y experimentar, sobre todo con una cámara de fotos, y a poder capturar proyectos de larga y media duración. Todo ello le llevó durante muchos años a convivir con muchos lugares, por ejemplo, de estos países más, vamos a decir, periféricos de la Unión Soviética. Todo ello acabó en el libro Satellites, y que, bueno, todo eso os lo voy a reseñar, pero es un libro muy interesante, de los que tiene publicados Jonas Bendiksen. Este es uno de los más interesantes porque además fue en el año 2004 también cuando ya entró de pleno derecho como fotógrafo y socio de lo que es la agencia de fotografía tan popular como es Magnum. A partir de ahí, pues bueno, como digo, trabajó en muchos sitios, se interesó por estos países de la Unión Soviética, pero luego viajó por otros muchos lugares, como Bangladesh, por ejemplo. Viajó por todo el mundo fotografiando y sobre todo interesándose por temas muy concretos, muy de reportaje de toda la vida, en la cual pues él se marchaba a pasar largas temporadas con los entornos a los que iba a fotografiar, como por ejemplo esa peculiaridad que en su trabajo que tiene Bendiksen con lo que es la religión, pero una religión un poquito llevada pues a un poquito al tema, no sé si sectario, pero sí a personas que pues han querido crear sus propias comunidades religiosas, y por ello en el libro The Last Testament refleja un montón de este tipo de comunidades, un montón de información sobre ellos, y cómo el propio Jonas Bendiksen pues reflexiona sobre lo increíble que parece que un grupo de personas crean en un ex policía local que de repente se ha convertido en el mesías de esa comunidad y es venerado como si fuera un dios. Sin embargo, él dice, bueno, es todo tan creíble tal vez como lo que es otro tipo de religiones que nos piden la fe por delante y la creencia en milagros, ¿no? Al final, pues con sus fotografías, con su trabajo, empieza a analizar un poquito lo que es la esencia del alma del ser humano. Muy interesante. The Book of Bells, Places We Live, son otros libros de Jonas Bendiksen que os voy a reseñar, muy interesantes y que yo creo que merece mucho la pena. Os voy a dejar sobre todo de cualquier manera la página web, porque ahí vais a encontrar toda la info. La verdad es que a mí, compositivamente hablando, Jonas Bendiksen es un fotógrafo que me gusta muchísimo, que lleva muchísimo tiempo siguiéndolo a través de redes sociales, a través de lo que era su trabajo en la agencia Magnum, y la verdad es que siempre me ha gustado. He tardado, de hecho, os puedo decir, en traerlo al canal, porque me parece que tiene una manera de componer y de enfrentarse a la fotografía de reportaje
pues por una parte muy clásica, en el sentido de utilizar grandes angulares, de utilizar esos 24, 35 para acercarse mucho y para contextualizar un montón, pero me da la impresión de que fuera de lo que son las pues, composiciones más clásicas de este tipo de angulares, él tiene un toque personal muy interesante, que es el cómo arriesga y cómo enfatiza los encuadres, cómo coloca de manera muy extrema los sujetos de primer plano, cómo complementa muy bien con el contexto el resto y cómo a veces pues, da la impresión de que se juega mucho los encuadres. Es un fotógrafo que compone de una manera muy exquisita. A mí me gusta mucho, fotografía particularmente, fotografía principalmente en color, y eso también le otorga una dificultad en el grado de captar bien esos mensajes que luego visualmente quiere transmitir con la dificultad que el color en reportaje pues tiene, ¿no? De cualquier manera, yo creo que es un fotógrafo muy interesante, como digo, un fotógrafo actual, un fotógrafo moderno, un fotógrafo de la escuela, de lo último, pero siempre mirando un poquito por lo que ha habido en la historia de la fotografía, del reportaje, siempre viviendo, ¿no? de esas fuentes como son de la agencia Magnum, del que él ahora ya por fin es miembro. Pero fijaos qué curioso, ¿no? Cómo empezó de prácticas, ¿no? Llevando cafés, cogiendo teléfonos y yendo al archivo. Ese archivo donde encontró auténticas obras maestras, joyas de la fotografía, y que, pues bueno, que le enseñó a apreciar de verdad lo que era la fotografía más interesante, ¿no? Más del corazón y más del reportero, que al final es lo que es Jonas Bendixen, un gran reportero fotográfico, y que espero que estas fotografías que han ido ambientando este vídeo os hayan gustado tanto como a mí. Por supuesto, cuando hablamos de fotografía de reportaje y mostramos fotografías sueltas, no dicen la magnitud total del trabajo de cada uno de ellos. Entonces, por eso os remito a la web de Jonas Bendixen, que os dejo en la caja de comentarios, y ahí podréis ver un poquito más ordenado, editado todo ello, de manera que el autor os pueda transmitir mucho mejor todo lo que es el trabajo. Pero bueno, que sirva este vídeo para aplicaros la curiosidad y para inspiraros y motivaros a seguir fotografiando. A mí me vais a encontrar en mi perfil de Instagram con mis propias fotografías en @robertomasf, y en mi página web en robertomasfoto.com, ya sabéis, con todo el calendario de talleres fotográficos, los cursos online y mi libro Fotografía Caótica. Chao, chao.